Bueno, sí, comentaros que formo parte del grupo de ganadería extensiva de la Fundación Entre Tantos y también trabajo intensamente con el resto de mis compañeros y compañeras en un proyecto de mediación de conflictos entre ganadería extensiva, coexistencia con el lobo ibérico y bueno, la verdad es que los trabajos están siendo formidables. Pero como seguramente os adelantó mi compañera Olga, pues la Fundación Entre Tantos tiene una base que comenzó con un programa que se inició en el 2002, que era el Plan 42, ya que bueno, era un programa muy intenso, con un enfoque de intervención socioambiental directamente en las zonas, con una persona en el territorio. Y, y a raíz de que ese programa finalizó, pues se vieron unas cuantas carencias, unos proyectos que estaban en camino y que se veía que no se iban a poder concluir. Entonces, de ahí surgió el germen de la Fundación Entre Tantos, con esa base socioambiental y de contacto directo con el territorio. Entonces, bueno, yo soy María Turiño. Vine a la zona de Sanabria, vivo en Sanabria, la comarca más noroccidental de la provincia de Zamora, pues en la zona del Parque Natural del Lago de Sanabria, que seguro que os suena. Y, bueno, vine aquí en el 2002 para desarrollar el programa, este proyecto piloto inicialmente, que era el Plan 42, y bueno, pues aquí me quedé. Aposté realmente por esta vida en el territorio rural y esta cohabitación, convivencia con la gente del territorio y me fascinó. Pues aquí me he quedado y esta base tan importante que hemos tenido todas las personas que hemos trabajado en el Plan 42 ha seguido fluyendo a lo largo de todo nuestro trabajo posterior. Bueno, pues voy a estar con vosotros y con vosotras hora y media. Entonces, como el tema va a ser tan amplio y va a ser complicado intentar compendiar estos 10 años, casi 10 años, no llegaron a 10 años, casi 10 años de trabajo, pues en hora y media, pues sí que me gustaría que si en algún momento os apetece que incida en alguno de los temas, pues nada, pues voy a tener abierto el chat para poder ver pues, vuestras aportaciones, cualquier duda que tengáis, pues buenos días a todos. Cualquier duda que tengáis, pues me vais comentando. Así que vamos a empezar conociendo un poco el Plan 42. Voy a compartir pantallas. Seguro que algo os comentó mi compañera el otro lunes, pero bueno, comentaros que el Plan 42 fue una iniciativa de la Junta de Castilla y León, súper tremendamente pionera, porque se basaba en trasladar una figura, un técnico o un técnico forestal directamente en el territorio para que realizase un trabajo con la población, que realizase una investigación sobre qué es lo que ocurría en ese territorio, basada en un diagnóstico previo súper con mimo, súper detallado, conocer las personas y saber por qué en esos territorios concretos de Castilla y León tenían lugar tantísimos incendios forestales, porque no sé si os contó que tan solo en 42 municipios de Castilla y León tenían lugar más del 50% de los incendios forestales de todo Castilla y León. Y de hecho había un municipio en concreto que en el año 2000, creo recordar, fue el municipio que tuvo mayor número de incendios forestales de toda Europa, el municipio de Galendé, aquí en Zamora. Yo a lo mejor me centro un poquito en Zamora, pero voy a contar también en lo que hemos avanzado en otros territorios. Aunque hay programas de otros compañeros y compañeras que conozco un poco menos, pero que, vamos, como estábamos trabajando en red, sí que éramos partícipe de todo lo que hacíamos.
Entonces, por eso fue por eso se desarrolló este programa más innovador, ¿no? Traer a personas directamente al territorio para que convivieran con la gente y viesen de primera mano qué es lo que no iba bien. Pues bien, lo que analizó la administración pública fue eso, que cada vez se quemaba más superficie, cada vez había un número de incendios creciente y, por supuesto, que la mayoría de los incendios eran provocados. Había una relación muy negativa entre lo que representaba la administración, la extinción de los incendios, la población local y lo que os contaba, que la mayor parte de los incendios se produjo en tan solo 42 municipios. Sí que es verdad que a la hora de, por estrategia, a la hora de afianzar los territorios, y desarrollar los trabajos, se consiguieron anexionar más territorios. No solamente se trabajó en 42 municipios, sino que se trabajaron en más territorios para hacer el trabajo como más global y abarcar un poco toda la extensión de la zona. Es decir, no solamente se trabajaron en municipios salpicados, que en algunos casos había como fracturas territoriales, sino que se abarcaron más municipios para poder hacer todo, pues el trabajo más integral. Pues bueno, como os comentaba, inicialmente la superficie quemada era decreciente, sin embargo, el número de incendios era creciente. A ver, aquí está. Era ascendente, eso es. Entonces había una inestabilidad que alteraba todas estas estadísticas. Estaba viendo que los medios de extinción eran efectivos porque mantenían la superficie, lo que los incendios no fuesen demasiado extensos, pero sin embargo el número de conatos, el número de intentos era cada vez mayor al alza. Con este panorama se veía también, pues esto, que había muchos incendios, la mayoría intencionados. En el año 99, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales determinó que el 90,4% de los incendios fueron intencionados. Y aquí veis un poquito la tabla, ¿no? El número de incendios intencionados, las negligencias, los incendios desconocidos, que en el año 2000 se incrementaron en 9 incendios, y otros con causas pues, que no se podían determinar. Y si veis la tendencia entre el año 99 y el año 2000, veis que el número de incendios intencionados se incrementó con bastante alarmantemente, de ser el 69% a llegar al 74% del total de los incendios provocados en Castilla y León. Y de estos, como os comentaba, la mayor parte eran en estos 42 municipios. Y esto ocasionó un clic en la administración pública y desarrolló este proyecto que, bueno, ahora juzgaréis vosotros mismos pues por los resultados. El análisis de la estadística de los incendios intencionados ocasionó pues este gran queso, al menos en este primer periodo, entre el 93 y el 2001, justo antes de que se instaurase el Plan 42. Por rayos sí que veis que hubo un 6,7% de incendios provocados, también por accidentes, pues cosechadoras, desbrozadoras. Hablo de los intencionados, no de las causas desconocidas y demás, porque sí que hay otro tipo de causas, ¿no? Pirómanos, pero vemos como la piromanía como una enfermedad, una persona que no puede dejar de prender. Por caza había también incendios. Este quesito se modificó muchísimo a medida que iba avanzando el Plan 42 y depende en qué zonas. Y luego agroganaderas también, causas ganaderas para generación de pasto, causas agrícolas. Y como os decía, este quesito, este diagrama, cambió muchísimo a medida que se implementaba el Plan 42 y se veían que esta franja del queso granate se iba reduciendo y se iban aumentando otras causas. Y sí que es verdad que se iba decreciendo
los incendios forestales provocados. En esta zona, por ejemplo, los incendios de caza coparon un poco más todo este queso y los incendios agroganaderos se redujeron bastante. Había también incendios por rencillas y por unas causas, bueno, muy peculiares que, bueno, son meramente anecdóticas. Bueno, pues siguiendo, que se me va a la cabeza a esas causas curiosas. Y bueno, pues... Y analizando un poquito más, desgranando todo ese queso y cogiendo la minuciosidad de esas causas, podemos ver que la mayor parte de las causas agroganaderas pues eran todas estas, las que están ahora marcadas en el color rojo. Pero había el siguiente quesito, pues esto, las otras motivaciones que os comentaba, pues que hay una rencilla entre dos vecinos, que uno no le deja recoger castañas, porque se ha metido en su finca a coger castañas y le quema los castaños, con el grave perjuicio que le hace al monte. Pues, por ejemplo, rencillas entre vecinos, o también tenemos causas de algún apicultor que quería cobrar una subvención y quemó el monte en el pleno mes de mayo, cuando estaban los corzos en plena aparición, y bueno, también fue catastrófico, cosas así, ¿no? El siguiente porcentaje podemos ver los incendios provocados por pirómanos, personas que no pueden evitar ese deseo de quemar y queman sin ningún motivo aparente, como nos pasó en una zona que veíamos un incendio reincidente, que todos los días a las 3 y pico de la tarde había un incendio en una zona, en una localidad de aquí de la zona, y bueno, pues una vigilancia previa pues vio que era una persona que tenía una esquizofrenia, y bueno, pues se realizaron pues los oportunos trámites legales con la Guardia Civil, y bueno, fue ingresado en un psiquiátrico, y bueno, pues ahí se estuvo trabajando con este señor, las autoridades pertinentes. La siguiente motivación desgranada de todo esto, vemos que es los cazadores para facilitar el ejercicio de la caza deportiva, de trofeo y demás, para poder avistar mejor la caza, generación de pasto, y que la caza pueda llegar a esas zonas más limpias, pues, y se puedan avistar mejor. El siguiente sería provocado por venganzas, rencillas, había unas causas también un poco peculiares, que seguro que en cada territorio estas causas pueden ser muy diversas, y que conocéis o podéis llegar a intuir, porque la certeza al 100% es muy compleja, y podéis intuir este tipo de venganzas que a veces son tan rocambolescas que dices, pero ¿cómo es posible? En fin. Y luego ya, bajando del 1%, pues podemos entrar en el acotamiento de la caza, cuando había cazadores que tenían esos problemas, querían evitar que los otros quemasen, porque aquí en Castilla y León hay una norma que exige que 5 años después de un incendio forestal no se pueden realizar ningún tipo de aprovechamiento en ese territorio, ni caza, ni recogida de setas, ni pastoreo. Sí que es verdad que si se solicita, bueno, como podréis imaginaros, este año seguramente esa salvedad, esa prohibición, esa norma va a ser modificada por todo lo que ha acontecido en la Sierra de la Culebra, y va a ser modificado. Y en algunos casos justificados, donde, por ejemplo, la motivación era cinegética, y el ganadero o la ganadera de la zona no tenía dónde comer, y decía, es que se han trincado, el fuego se ha trincado toda la zona de pasto, y yo ahora no puedo comer ahí. Y la motivación no ha sido mía. Entonces se solicitaba un escrito a la administración y se podían hacer salvedades. Bueno, pues esa limitación de los 5 años tenía cierta flexibilidad, pero en un primer momento tú ya sabías que en 5 años no podías llegar a ese territorio.
Bueno, pues ese es el queso de los incendios motivados como más desgranado. Para ver un poquito el origen, todo esto fue eso, en este periodo del 91 hasta el 2000, antes de que entrase el Plan 42. Y luego la problemática de los incendios forestales, si comparamos aquí estos dos diagramas, estos dos quesos, podemos ver lo que os comentaba del número de incendios forestales en comparación con la superficie de los términos municipales que acogen, entre comillas, a esos incendios forestales. Y es muy gráfico visibilizar aquí este quesito en azul claro que comprende estos 42 términos municipales, que veis que en superficie es bastante escasa, pero sin embargo que a la hora de trasladar el número de incendios forestales, pues comprende, se multiplica, se amplía muchísimo y comprende una gran parte de los incendios forestales. Este territorio rayado es lo que os comentaba antes de la ampliación del Plan 42, que no solo llegó a comprender 42 municipios, sino llegó a comprender, creo que fueron 104 municipios, para que la estrategia de acción fuese más integral y no estuviese cortada por brechas territoriales. Y podemos ver que eso, que llega a más del 50% del número de incendios forestales de toda la comunidad de Castilla y León, esta implantación del Plan 42. Bueno, pues eso, los 104 términos municipales. Eso es, el 55% de los incendios de toda la comunidad estuvieron recogidos en esta implantación. ¿Dónde se centraron los municipios implantados del Plan 42? Pues en estas zonas marcadas en rojo y en verde. Las zonas del territorio se implantaron principalmente en el noroeste de León, noroeste de Zamora, en las zonas de Salamanca, de Ávila, Gredos y norte de Burgos. Vemos un poquito más el esquema del territorio en todo este esquema, donde se trabajó intensamente el Plan 42, que son esos municipios que acogían más del 50% de los incendios forestales. Los técnicos que asistimos que tuvimos el privilegio de formar parte de este trabajo, la verdad es que nos cambió la vida a todas las que estuvimos, todas las técnicas y técnicos que estuvimos ahí trabajando. Recibimos una formación muy importante a la hora de cómo comunicar, cómo trabajar con la población, cómo hacer un buen diagnóstico de todo el problema y en eso fue basado también un gran trabajo, un importante trabajo de desarrollo del plan. Intentar buscar el diagnóstico de por qué surgen los incendios forestales de esa manera tan explosiva en los territorios. Dimos con estas causas. Las causas eran en función del territorio, porque no es lo mismo la zona norte de Burgos que la zona noroeste de León o la zona sur de Gredos, de Ávila. Entonces vimos que las causas oscilaban, pero sí que había unos vértices comunes, pues que son todos los que veis aquí. Se perdía la falta de interés económica del monte. Si os dais cuenta, hay zonas intensísimas de forestales, pero tienen un uso económico tan fundamental para la población que no tienen un incendio. Entonces, nuestro objetivo era intentar desarrollar un interés económico del monte tal, que fuera tan intenso, que lo sintieran tan propio, tan suyo, que no pudiesen ver un incendio forestal y que ellos fuesen las propias personas que dijesen no queremos incendios forestales en nuestra zona. Había una falta de tradición forestal en muchos de estos municipios, acompañado de un abandono de usos y tierras. Una ordenación del territorio horrible, o sea, en estas zonas había un minifundio
muy marcado. Terrenos que decías, mira, esta es la herencia de mi padre, pues casi me meto el terreno en la maceta y me lo llevo. Era tremendo y sigue siendo un gran problema. Un envejecimiento de la población con una falta de expectativas. La gente joven no veía y desgraciadamente sigue siendo una tendencia en muchas zonas. Una pérdida de pertenencia con el territorio, falta de comprensión de estos valores ambientales que aún se traducen hay cosas que deberían haber seguido trabajando y han tenido una brecha, un abismo, una fractura de trabajo, y a una existencia de cultura del fuego que siempre la ha habido en estas zonas, pero claro, el uso del territorio era diferente. La gente que vivía en las zonas rurales era más numerosa, había más cultivos y esa cultura de fuego trasladada a nuestros días pues ocasiona que ese abandono, esa matorralización del medio haga que esos pequeños incendios que antes se usaban para manejar, pues limpiar una cortina que llaman aquí una pequeña huerta, puedan ocurrir pues pequeñas desgracias y llegar a los incendios a los pueblos. Entonces, la estrategia del Plan 42 era esto, era lo que estos tres pilares, ¿no? Concienciar, formar y educar a la población rural en que hay otras formas para manejar todo el territorio, que esas personas son partícipes de que el territorio es suyo y que esas personas, que nosotras podemos participar de ese territorio, participar de cómo queremos que esté nuestro monte. Podemos sentar las bases de ese desarrollo para que esas alternativas sean posibles. Y fundamental la participación social, que no puedo llegar yo aquí e imponer pues, un plan de gestión en un municipio. Es fundamental la participación, que esas personas se vean que forman parte de la creación de su entorno. Avanzar en la investigación de las causas y aquí solamente colaborar en el delito, es solamente colaboración. Esa era la estrategia inicial, ¿no? Pero luego, a medida que empezábamos avanzando, cambiaron mucho las formas de trabajar con la población local. Sin embargo, los protagonistas eran estas, la sociedad y la relación que se establece con su medio. Esto es importantísimo porque es la base, el pilar fundamental del Plan 42, el trabajo con la sociedad y la relación que tiene con el medio que le rodea. Intentar que esa relación vaya mejorando y cómo no, basándola en esa relación económica, porque desgraciadamente, y yo lo veía como una desgracia, solamente vemos ese valor del monte si nos da economía, al menos en algunas zonas. Y queríamos que esa economía sí que fuese desarrollada para que esa relación fuese más estrecha con el medio que les rodea. Y para ello, pues empezamos a desarrollar, como ya os decía, un diagnóstico muy intenso, basándonos en entrevistas con la población local. La verdad es que el aterrizaje en algunas zonas fue un poco duro porque llegas a una zona, te dicen toma un coche, esta va a ser tu oficina, empieza a trabajar. Tenemos una formación y gracias a esa formación y a unos perfiles, porque las personas seleccionadas fuimos seleccionadas pues, con un determinado tipo de perfil, pues empiezas a utilizar tus herramientas para intentar conectar con la gente y empezar a hacer ese diagnóstico. Intentamos empezar trabajando pues, con lo que se nos matizó, de que fueran pues, las más controladas, unos desbroces para prevenir incendios o al menos también evitar que los incendios fuesen muy extensos, intentando trasladar a la población medidas coercitivas también, alternativas, también pues
explicar también otro tipo de subvenciones que se podían dar, qué pasaba si quemabas, pedías una ayuda de coto de caza, pues no podías cazar. Bueno, intentar también mostrar una cara que no fuese la cara negativa de los incendios forestales también. Y eso, así empezamos a trabajar con la población, pero a medida que empezábamos a desarrollar el trabajo, intentábamos empatizar con ellos, conocer su realidad, establecer unos cauces para el diálogo que fueran reales, porque la gente veía la administración, si os dais cuenta, si recordáis el mapa que os he mostrado, eran zonas muy, muy alejadas de las capitales de provincia. Si vamos un poquito para atrás, las capitales de provincia están muy, muy tremendamente alejadas de los territorios. Y quizá la gente, una cosa que también vimos común en todas estas áreas es que veían la administración como un ente lejano y muy, muy etéreo que no era cercano a la población. Entonces lo que hicimos fue también intentar dar otra cara de la administración que fuese un poco más cercana y eso también les ayudó y nos ayudó a establecer esos cauces para el diálogo, a que la administración, yo también soy administración, soy una técnico de la Junta de Castilla y León y empezamos a trabajar así. Fue importantísima la participación de la gente, que se sintieran, oye, tenemos este proyecto, ¿os apetece hacerlo? No venir imponiendo un proyecto. Nos han contado que en esta zona ha funcionado muy bien. ¿Qué os parece? ¿Podemos desarrollarlo aquí? Sí, no, ¿cómo? Vale, sí, con condiciones. Y empezar a trasladar proyectos a territorios, pero con la participación de toda la gente. Y, por supuesto, esto fue fundamental. No existen medidas, sabemos que funciona algo muy bueno en otro territorio, pero no podemos implantarlo aquí a la fuerza. Tiene sus pequeños matices, porque a lo mejor aquí tienen un problema con el territorio minifundista y en la otra zona no lo tenían. Entonces, esto era como un traje a medida, basadas siempre en ese diagnóstico, en el conocimiento de la zona. Y luego, claro, empezamos a proponer actuaciones ya un poco más determinadas, pero vamos a verlas a continuación. Con este diagrama teníamos primero una prevención indirecta, una prevención más activa, más directa y luego una implantación y seguimiento del plan, que eso era un poquito más interno, ¿no? En la prevención indirecta pues teníamos como estas tres patas, ¿no? La silvicultura preventiva, una red viaria y unas infraestructuras que ayudasen a esa prevención indirecta y luego una prevención activa, que era todo esto, lo que estáis viendo, ¿no? Basada en el análisis del territorio y extrayendo de allí el cambio cultural, una puesta en valor y revalorización del monte y una persecución del delito. Nosotros principalmente nos basamos en estas dos primeras, en el cambio cultural y en la puesta en valor y en revalorización del monte. Para ello era importante que hubiera ese cambio de chip y que se viera el fuego como un problema, porque de esa manera esto estaba ligado, ¿no? Era como un círculo cerrado. Si tú ves que el monte te da un valor económico y puedes aprovechar y sacar un recurso de él, vas a ver inevitablemente que el fuego es un problema. Y empezamos a desarrollar también nuevas alternativas e intentar que la gestión fuese también mejorar la gestión del monte y sobre todo que los actores estuvieran implicados. En el cambio cultural que os comentaba, empezamos a trabajar con los sectores más implicados y empezamos a trabajar también con las medidas de gestión. Y en este punto, a ver que quito un momentito esto de aquí que no me deja ver bien. A ver, aquí, perfecto. En este punto empezamos a trabajar con quemas controladas. Se implantaron las cuadrillas de la EPRIF y estuvimos trabajando también con ellos intensamente. Lo que pasa es que, claro, como ellos se marchaban también en verano había trabajo, como ya supondréis, pero el trabajo fue también muy coordinado con las cuadrillas de la EPRIF. También se fomentaron los desbroces y
Y fijaos que intentamos que los ganaderos y las ganaderas de la zona se sintieran importantes, que realmente, porque ellos saben que su trabajo es importante. El problema es que la población, el resto de la población no lo veía así. Entonces, intentamos que, primero, fortalecer ese sentimiento en los ganaderos y en las ganaderas. Oye, tu trabajo es fundamental para el medio ambiente. Tú estás eliminando ese matorral, evitando que el fuego se propague, les estamos dando, les queremos dar ese protagonismo que merecen, haciéndoles partícipe también de que ellos son los que hacen posible que el fuego no se propague. Y también, fijaos, pues eso, pues haciendo que venga la televisión local, que acudiesen a entrevistas de radio, prensa. Y sí que es verdad que conocíamos ganaderos o ganaderas que eran los que originaban esos incendios. Como habéis visto el quesito, pues había incendios originados por ganaderos y ganaderas. Lógicamente, yo soy una ganadera y tengo que dar de comer a mis hijos, tengo el monte que me está llegando por todas partes, el matorral me está invadiendo, no tengo dinero para hacer un desbroce y chisco, ¿no? Como decían por aquí. Pero intentamos cambiar la vuelta a la tuerca, intentamos que se viera que el incendio era problemático y mira, yo me acuerdo de Jesús que aquí decía que él había tenido incendios en la zona y estaba haciendo desbroces ahora y que según salía la hierba, él veía que sus ovejas se iban más al regenerado de hierba que salía del desbroce y al regenerado de hierba que salía del quemado, pues iban menos. Pues pues por las condiciones de la hierba, que no me sale la palabra. Y eso también comentaba. Y recuerdo que en todo esto se consiguió que los ganaderos y ganaderas de la zona creasen una ADS, una Asociación de Defensa Sanitaria, y que adquiriesen entre todos, y con subvenciones del Grupo de Acción Local y demás, unas desbrozadoras comunitarias de la asociación de diferentes tipos, tamaños y potencias, 3 en cuestión, dos de cadenas, una de martillos, una más grande, una más pequeña, para que pudiesen adaptarse a los tractores de todos los socios y socias de la asociación. Y esas desbrozadoras se iban rotando entre los socios para poder hacer esos desbroces. De esa manera se les dio protagonismo, se les difundió todo ese papel medioambiental que realizan a la sociedad, al medio rural tan importante, y se sintieron protagonistas del mantenimiento y del equilibrio que mantienen en el entorno. Y eso también consiguió también reducir el número de incendios por causas ganaderas en la zona. Por otro lado también, bueno, volveremos otra vez al fomento de desbroces porque hubo una parte muy importante de este fomento que fue un antes y un después en el trabajo con la ganadería extensiva. Y luego el fomento de los usos del monte, ¿no? A aprovechar fomento de nuevos usos del monte, intentar propulsar los usos que en la actualidad se llevan realizando, etcétera. Volviendo a la anterior, vale, perdonad un momentito que me quedo. Cualquier pregunta, ya sabéis, me podéis ir comentando por el chat. A la vez también hacíamos formación y capacitación para ese cambio, pues dando cursos, pues yo qué sé, de micología, cursos de asociacionismo, pero una asociación, bueno, tenemos también nuestros, os voy a contar aquí cosas interesantes, los pequeños éxitos o los grandes éxitos del Plan 42, pero hubo fracasos también, que nos dábamos cabezazos contra las paredes porque queríamos desarrollar una iniciativa en una zona y no hacíamos más. En mi caso concreto, yo quería desarrollar una cooperativa de productores de castañas en la zona de Ermessende porque parecía que había ese caldo de cultivo y yo no hacía más que intentarlo, no fraguaba ni asociación ni cooperativa. Aprendí a decir que no, aprendí a decir, no es el momento, María, no canses a la gente. Entonces, tuvimos
tuvimos aprendizajes también a lo largo de todo este camino, de todos estos 9 años y pico. Entonces, aquí os traslado estos éxitos, pero también tuvimos pequeños fracasos que nos ayudaron a cambiar las direcciones, de cómo abordar algunos problemas. Por ejemplo, pues en esa zona, la creación de asociación de castañicultores, cooperativa de castañicultores, pues no era la solución, al menos en ese momento. A lo mejor ahora sí que puede ser el momento, pero en ese momento no lo era. Bueno, y otro punto del cambio cultural, una parte importante, era eso, ver el fuego como un problema, que como os decía, estaba un poco ligado a que el monte pudiese aportar beneficio económico a la población. Esto lo trabajamos con estos 3 vectores. Primero, con la sensibilización de la población. Pues por publicaciones, había publicaciones en la zona, pues aprovechamos las revistas de la zona o pequeños programas de radio para poder empezar a meter pequeñas cuñas, pero no solamente nosotros o nosotras, sino la población. Podíamos hablar con un ganadero, con un colegio, con una asociación cultural para que metieran pequeñas cuñas, pequeñas aportaciones a esa prensa o a esa radio. Y hacíamos muchísimas jornadas en las escuelas y publicaciones. Estas publicaciones eran estupendas. He traído aquí algunas. Estas sí que... hay una publicación que me gustó muchísimo. Voy a dejar de compartir un momento para enseñaros esto. A ver, esta en concreto, a ver si me veis. Esta en concreto, espera, voy a activarme la pantalla porque como me tengo sin verme, mostrar vista propia, vale. Este en concreto era un pequeño proyecto que hicimos, una pequeña iniciativa que hicimos con los colegios de toda una comarca. Aprovechamos pues un día del Día del Árbol o el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, no recuerdo cuál fue exactamente, y hicimos aparte de las excursiones que hacíamos, o yo qué sé, o hacíamos también diario de mi árbol, lo hacemos por aquí. Pues intentamos hablar también, siempre hacíamos nuestras pequeñas incorporaciones educativas a los incendios forestales. Y les comentamos pues algunas preguntas. ¿Qué harías para cuidar el monte? ¿Qué harías para que no existieran los incendios forestales? Ayúdanos a prevenir. Les mandábamos algunas cuantas preguntas. ¿Qué opinas acerca de cómo están cuidando los mayores el monte? Y ellos nos comentaban, ¿no? Nos ponían respuestas y entonces recopilamos algunas de estas respuestas en esta publicación pequeñita, diciendo quiénes eran, pues de dónde eran muy interesantes. Pues, por ejemplo, aquí una muy graciosa. ¿Qué harías para que no existieran o no destruyeran el monte? Había un niñito del puente que decía, lo podrían hacer mejor poniendo cámaras en las copas de los árboles para saber quién es el hombre que hizo el incendio, por ejemplo, cosas así. José Luis, ¿has levantado la mano? ¿Estás levantando la mano, José Luis? Ah, vale, perdona, perfecto. O, por ejemplo, que yo cuidaría mejor no tirando basura, no haciendo fuego y procurando no estropear nada. Cuidaría la naturaleza porque sin ella no podríamos vivir. Hay una niña que dijo, ¿te gustaría que te quemaran a ti? ¿Qué les dirías a los mayores? No sé qué. ¿Te gustaría que te quemaran a ti? Pero lo mejor de esto era que cada niño se llevaba este documento a su casa y lo comentaba con sus papis, con sus padres, con sus abuelos. Y fue curioso porque esta fotografía de portada fue cuando estábamos haciendo un día del árbol y haciendo el día del árbol justo, pues en ese momento pues ocurrió un incendio en el municipio de Ermessende y bueno, pues nos sirvió para hablar de todo esto. Sí que es verdad que fue muy espectacular ver al helicóptero cargar ahí en el río Tuela, pero nos sirvió de mucho de hablar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que se estaba quemando y bueno, había una niña Cristina Puente, que puso el emblema, el título de esta colección, que es Cuida el monte como te gustaría que te cuidaran a ti. Esta la tengo yo con mucho cariño, es muy bonita. Y bueno, retomando de nuevo
el, bueno, una cosa importante también, que estuvimos haciendo un programa, un proyecto educativo súper importante, que era para sentir ese arraigo de estar en la zona, era este programa. Si quieres, te enseño mi pueblo. Hicimos un hermanamiento, un emparejamiento entre colegios de las zonas del Plan 42 para que se sintieran orgullosos de enseñar su colegio a otros niños que venían de otras zonas. Y aquí aparecen, pues, cómo es mi pueblo, qué me gustaría enseñarte, y se va rellenando estas zonas, estas pequeñas fichas. Y se hacían visitas. Unos eran los anfitriones de los que venían y les enseñaban el pueblo, les contaban también. Y en el cuaderno del campo, por supuesto, había visitas también de gente que trabajaba en el entorno, de ganaderos, de ganaderas, de castañicultores, de una persona que aprovechaba las plantas medicinales, etc. Intentamos que fuese todo circular. Y luego viceversa, se hacía la visita a la inversa. Y voy a irme otra vez a la presentación porque estoy viendo que ya son y 43 y falta mucho por contaros. Vale. Vale. A ver, que me he ido. Perdón. Sensibilización social. Vale, eso, jornadas. Vale. Hacíamos también talleres de teatro, trabajamos el Teatro Foro, que es una herramienta, el Teatro de lo Prohibido, de Augusto Boal. Os voy a copiar por aquí el nombre del creador, de Augusto Boal, brasileño, el Teatro del Oprimido. Es una herramienta increíble que lo que hace es trabajar un conflicto que en una zona se ha trabajado también en India, en África, se ha extendido por todo el mundo. Trabaja un conflicto en una zona a través un conflicto, sí, a través del teatro. El teatro, la obra de teatro tiene un final catastrófico que te remueve por dentro, te hace llorar sobre ese conflicto en concreto. Pero en un momento dado, en un momento determinado de la obra de teatro, bueno, es como un mando, como una película. Cuando termina la obra, te ha removido tantísimo por dentro, ese conflicto se ha puesto en manifiesto en esa obra de teatro. Se vuelve a desarrollar esa obra de teatro con la salvedad de que en cualquier momento cualquier espectador puede decir, alto, alto, ahí veo algo que no está bien. Por ejemplo, el despoblamiento de la zona del medio rural, porque el ayuntamiento no deja que en el comunal se instale una plantación de frutos del bosque, que todo el mundo quiere, pero el ayuntamiento se pone cerril y dice que no quiere que nadie plante en su monte, yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces, la representación de la obra en un momento determinado, pues el promotor de la iniciativa se agacha con las orejas bajas y el espectador dice, alto, alto, es que ahí el promotor tenía que haber dicho no sé qué, y en ese momento el espectador puede ser actor y pasa a ser espectador. Y sube al escenario, intenta desarrollar lo que él diría como promotor, intentaría convencer a ese alcalde, o saldría, oye, yo haría esto otro, podría ir saliendo para cambiar ese final. Y luego al final de todo este proceso hay un debate, hay una ronda de sentires, y la verdad es que es formidable. Sí que lleva un tiempo dar con el conflicto, dar cómo se transmite, dar en ese... es complicado, pero el resultado es increíblemente asombroso. Intentamos también crear redes y usar los vectores que podían tener importancia, que trabajaban, que estaban afectados directamente con los usos del fuego. Trabajamos en formación para educadores ambientales, de profesorado también. Todas las personas, todos los sectores que tuviesen algo que ver con el monte también recibían formación, recibían trabajo, recibían pues nuestra visita para ver qué necesitaban y poder hacer redes, poder afianzar ese uso que tenían del monte. Vale, programa escolar, perfecto, esto lo vamos a ver después. Trabajamos en unos desbroces preventivos participados que
que fueron muy interesantes, aunque no todos se llevaron a la práctica, que luego vamos a ver, dinamización del Aravalle, truchas, Villarino, dinamización social. Ahora vamos a ver esto porque se me ha... Perdonad, porque se me está bloqueando. Vale, los planes pastorales van a ser una parte importante de esta charla que ahora os vamos a comentar. Intentamos promover la concentración parcelaria en algunas zonas para que se pudiese gestionar el territorio de otro modo. Capacitando también, en este caso, castañicultores, micólogos, fomentando, visitando otras experiencias también donde se han desarrollado pues, granjas de micología, por ejemplo, naves de castañicultura. Esto es la planta de la genciana, se hicieron también proyectos de genciana. Hemos trabajado con todos estos sectores, con cazadores, con colectivos que aprovechan el monte en materia, por ejemplo, de plantas aromático-medicinales, frutos del bosque, castañicultura, apicultura, micólogos, ganaderos, ganaderas, escolares, propietarios forestales, etcétera. Y hemos intentado tejer redes con colaboraciones porque el Plan 42 tenía un presupuesto hiper, mega reducido y era fundamental la participación, pero no solamente económica, sino participación porque también nos podían... Tejer redes hace que los trabajos que se desarrollan pues sean mucho más efectivos, vayan mucho más directos, pues eso, pues con diputaciones, asociaciones locales, en algunos casos también universidades, OPAs, ayuntamientos, etcétera. Y algunos temas que vamos a comentaros ahora mismo, podemos incidir en alguno que queráis, pues vamos a hablar de estos en concreto. Los trabajos con los ganaderos y con las ganaderas tenían esta finalidad principal, que abandonasen el uso del fuego como herramienta tradicional, que se encontrasen herramientas para mejorar el trabajo que realizaban. De hecho, con esta Asociación de Defensa Sanitaria, la ADS, intentamos la contratación de un pastor o pastora para hacer lo que llamamos el correturnos, para que las ganaderías, los profesionales que se dedicaban a esto tuviesen una mejor calidad de vida, porque tenían problemas para asistir a bodas, bautizos o tener unas simples vacaciones. Entonces, el correturnos intentó cuajar, pero nos costó un poco llegar a ese proyecto. Eso, búsqueda conjunta de soluciones, hacíamos muchísimas reuniones, mejora de calidad de los productos, intentar promocionar estos productos para sus productos de calidad para que se pudiesen vender a un precio justo, mejora de la visión social que se tiene de la ganadería y la autoestima, que muchas veces también ellos mismos no se lo creían. Esta es una foto de cuando se adquirieron las 3 desbrozadoras, los ganaderos y ganaderas que formaban parte de la Asociación de Defensa Sanitaria. También dimos formación para diferentes formación en materia de comercialización, intentamos hacer acciones participadas para... A ver que no puedo no sé si Nuria... ¡Ay, genial! Gracias, porque había un audio ahí de fondo. Gracias, Nuria. Apoyo técnico, consolidamos la confianza y, por supuesto, conocimiento de qué es lo que necesitaba el sector. En esta foto, no sé si veis al fondo, en el margen izquierdo, los agentes medioambientales. Es fundamental el trabajo coordinado con quienes representaban allí desde hace años a la administración, con los agentes medioambientales. Y vincularles a todos los trabajos que estábamos desarrollando. Vamos a hacer una charla, lo hacemos juntos, ¿cómo lo orientamos? ¿Cómo lo enfocamos? Eso era fundamental, ya que ellos llevan años trabajando en el territorio y conocen perfectamente a todas las personas que viven allí. Así que un guiño a los agentes forestales y medioambientales. Ahora vamos a hablar de una parte súper importante que trabajamos con los ganaderos y ganaderas del territorio, los planes silvopastorales.
En los inicios del Plan 42 hubo un estudio, había presupuestos en las secciones territoriales y hubo un estudio, un proyecto piloto para trabajar con algunas ganaderías unos desbroces en plan desbroces piloto. Y funcionaron muy bien. Se intentó trasladar ese resultado a la administración central y se desarrollaron los planes silvopastorales. Bueno, esto es lo que os comentaba, un proyecto piloto en Zamora y luego empezaron a desarrollarse estos planes silvopastorales que son programas y ayudas de la medida agroambiental, la gestión integrada de explotaciones ganaderas. ¿En qué consistía en esto? Bueno, pues basados en estos programas pilotos de Zamora, de estos programas pilotos de desbroce, en los que se vieron que eran muy, muy bien aceptados por parte de las explotaciones ganaderas, por parte de las personas que viven en el medio rural, se lanzó esta medida, que consiste, se sigue trasladándose, está ahora mismo, sigue estando vigente, que consiste en que en unas ayudas concretas durante 5 años en Castilla y León, hablo de Castilla y León, durante 5 años para las ganaderías que lo soliciten y tienen que desbrozar en la actualidad, bueno, son 60 hectáreas, cuando se instauraron eran 40 hectáreas de desbroce mínimo con repasos, con posibilidad de instaurar cancillas, mangas ganaderas, desbroces, abrevaderos, como elementos de mejora para su explotación ganadera. Con esto, ¿qué se originó? Fue un antes y un después de la vinculación de la administración con la ganadería extensiva, porque inicialmente estas ayudas fueron lanzadas por medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que medio ambiente era una manera de reconocer públicamente que medio ambiente valoraba que los ganaderos y las ganaderas pues son de alguna manera los gestores reales de nuestro territorio, dando forma a los montes, manteniendo los matorrales un poquito, excluyendo la matorralización. Pueden ayudar a que los incendios no sean mega incendios, macroincendios, teraincendios y les está dando un recurso para que ellos puedan evitar el uso del fuego. Hubo, de verdad, fue increíble, un antes y un después. La tendencia, incendios que sabíamos que eran originados por ganaderos, bueno, una ganadera en este caso, o sea, es que se redujeron en ese pueblo antes de la instauración de estos planes pastorales, pues había incendios y después, nada, es que cero patatero. Hubo un antes y un después en esa relación de la administración con estos desbroces. Por supuesto, en estos 5 años el ganadero iba a recibir una ayuda considerable y el ganadero podía decidir qué quería hacer con ese dinero durante esos 5 años. Tenía que presentar un proyecto, le ayudaba a un técnico a desarrollarlo, pero el técnico le decía lo que podía hacer, estaba a sus órdenes. Y él decía, yo aquí quiero desbrozar esto, quiero hacer un repaso al cabo de 4 años, aquí quiero hacer una manga ganadera. Y decía exactamente lo que quería hacer. Con una salvedad, intentamos que el ganadero realmente fuese el promotor de esto, porque en algunas zonas, algunas empresas de trabajos forestales quisieron adueñarse de estas ayudas y tuvimos un problemilla porque estas ayudas en su diseño se daban al ganadero o a la ganadera. Bueno, hablo mucho de ganaderas también porque estoy en un colectivo de ganaderas en red, 200 mujeres ganaderas de todo el territorio español y se me va siempre a la ganadera, a la mujer ganadera en el territorio rural. Bueno, entonces, si el ganadero que pedía esa subvención cedía la subvención, el cobro, la ejecución de los trabajos a la empresa por cualquier motivo no hacía ese trabajo, los gastos, la carga jurídica, la evolución de todo esto y los trámites legales que se tenían que hacer, todo iba a cargo del ganadero.
no a cargo de la empresa. Entonces intentamos promover en las zonas que fuese el ganadero el que realizase los trabajos forestales con su propia herramienta. Y encima, si no tenía herramienta, podía con todo este dinero comprarse su desbrozadora y después de que terminasen estos 5 años, él iba a tener una desbrozadora para seguir haciendo sus trabajos y durante todo ese tiempo había sido capaz de poder haber desarrollado los trabajos como él quería. Porque se nos dio el caso de algunas empresas, no todas, algunas empresas que solo querían hacer desbroces y el ganadero o la ganadera, pues eso, se quedaron un poco sin recursos después, se acabó la subvención y no tenían ni mangas ganaderas, no tenían lo que tenían otras personas que lo habían hecho de otra manera. Otro beneficio también que se vio de todo esto es que se consiguieron hacer contratos vinculantes de territorios comunes, montes de utilidad pública, con los ganaderos para que pudiesen llegar a trabajar en estos territorios. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante. Creo que en el comienzo se daban... Quiero recordar que eran 40.000 euros en los 5 años. Entonces, los ganaderos que pedían esta subvención hacían ellos sus propios trabajos, los que no podían hacer, lógicamente los mandaban a hacer, porque en el caso por ejemplo, de Brezo, se veía que era mejor hacer unos gradeos para poder desenterrar todas las cepas. Y claro, ellos no se iban a comprar una desbrozadora, una grada de discos, pues no podían llegar a tanto. Entonces, había trabajos que ellos mandaban a hacer. Y se hacía también una red de comunicación entre ganaderos y ganaderas que en algunas zonas estaban muy alejados, pero con el trabajo de Plan 42, con esas reuniones, se llegó a hacer unidad, los ganaderos estaban en contacto, se llamaban unos a otros, ¿tú a quién has llamado para hacer esto? Yo no puedo hacer esto, es un terreno muy complicado, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Quién es el técnico que os hace este trabajo? Y había una comunicación real, se llegaron a cuajar verdaderas amistades, verdaderos proyectos en función de afinidades, de ganado, de tipos de manejo, bueno, muy interesantes. Y bueno, si os dais cuenta, según la tendencia de incendios por municipio, según el número de expedientes, que hubiese en el municipio, se vio que ha bajado decrecientemente gracias a esta implantación del plan silvopastoral. ¿Pero qué nos deduce esto? No es solamente, con esto no quiero decir que todas las causas fuesen ganaderas, no vayamos a equivocarnos y a ver esta lectura, sino que también las causas que había por incendios causados por causas cinegéticas ya no tenían razón de ser porque estaba el monte perfecto, estaba, pues como veis en la imagen, ¿no? Estaba muy mantenido, conservado. Entonces, quitando la lectura que puedan ser de origen ganadero, simplemente el monte estaba mejor cuidado y los incendios pues se redujeron notablemente. Pues los incendios también originados por rayo, etcétera. También se redujeron muchísimo, como podéis ver en esta gráfica también. El Plan 42 se instaló en el 2002 y acabó en diciembre de 2011. Esta gráfica también nos indica pues el número de incendios, hubo un pico en el 2005, como podéis observar, pero luego sí que es verdad que se intentó mantener que había cierta tendencia a la baja. Fijaos en la línea inferior, en los municipios donde había más de 6 expedientes concedidos de planes silvopastorales. Vale, indicadores cuantitativos del Plan 42, de la instalación del Plan 42. ¿Qué conseguimos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué es lo que pudimos conseguir? Bueno, eso. Tuvimos más de 2.000 reuniones a lo largo de toda esta trayectoria, 300 actividades formativas con todos estos destinatarios. Se revitalizaron y se crearon, hubo una nuevas creaciones de ferias de ganaderas, apícolas, artesanas, se crearon asociaciones y cooperativas.
hubo 527 planes silvopastorales ayudados, controlados, pues supervisados. Trabajamos, éramos la cara amable de la administración, porque ayudábamos a llevar esas ayudas, les ayudábamos a gestionar sus montes y ayudábamos a tramitar eso, más de 400 expedientes y ayudas de todo tipo. Se crearon 38 empleos a través de estas subvenciones, redes de trabajo. Algunos de nuestros destinatarios son promotores de iniciativas y algunas asociaciones siguen trabajando. Queríamos que nosotros ayudara a potenciar estas iniciativas, pero no queríamos que tuviese una dependencia del Plan 42. Queríamos que al principio pues, nos usasen como bastón para ir trabajando, para ir caminando, pero que en algún momento dado pudiesen caminar sin bastón. Y de hecho, pues algunas de estas iniciativas pues siguen hoy en día trabajando. Y se nos demandó este apoyo para impulsar estos proyectos en castañicultura, ganadería. Había una nave ganadera que a mí me flipaba, una nave que estaba sin uso, con máquinas de castañas, una nave que se había desarrollado con el Grupo de Acción Local y con el Ayuntamiento para selección de castañas, con maquinaria totalmente montada, pero no se había utilizado nada más que para la inauguración y a mí eso me tenía muy loca. Entonces lo que hicimos fue intentar, no conseguí, en esa zona no conseguimos montar entre todos los que estábamos implicados la asociación, pero sí conseguimos revitalizar esa nave ganadera y darle un uso realmente, esa nave castañicultora y darle un uso real a esa maquinaria. Y se consiguieron pues que algunos miembros de castañicultores, algunos productores castañicultores de la zona o limítrofes pudiesen hacer un uso de la selección, esas cribas de castañas. Y bueno, y por supuesto, potenciar de nuevo la feria, el magosto. No se había dejado de hacer, pero darle un matiz también gastronómico, cultural, muy, muy interesante. Colaboramos con la Administración para la regulación del aprovechamiento micológico, movilizando fincas particulares abandonadas y colaborando, difundiendo estas medidas a otros territorios, incluso extra continental, como es Chile. Vale, ¿qué más hicimos? Estuvimos con las ganaderas que trabajamos, que fue un colectivo muy importante, como podéis comprender. También trabajamos muchísimo con la población escolar, los niños y las niñas de hoy son hombres y mujeres del mañana. Pues hicimos viajes de intercambio, no solamente con ganaderos, sino también con apicultores. Nuestro compañero de Burgos, de las Merindades, desarrolló una iniciativa súper interesante con unos apicultores de la zona que consiguieron formarse en una cooperativa, montar una sala de extracción de miel colectiva, así comunitaria, de su cooperativa, y revitalizaron la feria de apicultura de la zona y desde aquí nos fuimos a verlo porque esta zona también es súper apícola y como no fuimos a verlo, a ver si se encendía esa chispa en los apicultores de la zona. Simplemente no conseguimos desarrollar aquí esa iniciativa, pero bueno, fuimos a verlo para empaparse de que otras cosas, otras realidades, otras actividades son posibles gracias al común, al trabajo común. Una cosa que también que nos encantaba, les encantaba a los ganaderos, era que hacíamos encuentros de ganaderos y ganaderas en otros territorios del Plan 42. Entonces, pues nos fuimos a los Montes de León, nos fuimos a Gredos y había pues jornadas de convivencia con ganaderos y con ganaderas. Y era muy curioso también porque no solamente hablaba, por supuesto, los incendios eran
no estaban en la mente de la gente, de los asistentes. Estaba, por ejemplo, pues el abandono del medio rural, estaba la coexistencia con el lobo, que encima era buenísimo porque las ganaderías de aquí de Sanabria, que conviven siempre con el lobo, que tienen sus mastines, sus cercados, guardan los animales por la noche, hablaban con los ganaderos de Aravalle, de Gredos, y que no hacen nada de eso y que empezaba a llegar el lobo y ponían en común pues formas de manejo, tú cómo lo haces, qué estrategia tienes. Era tremendamente interesante. Bueno, pues lo que intentábamos promover también las razas autóctonas. En Burgos también se desarrolló el fomento del caballo hispano-bretón, implicación del sector en otras disciplinas que estamos desarrollando. Talleres con niños, pues venga, que venga un ganadero, que venga una ganadera a hablar de lo que él hace, de lo que ella hace, apicultores. Eso trabajamos también muy bien y eso ayudó a que, oye, joder, yo pensaba que era importante, pero es que sé que soy importante como ganadero y como ganadera. Bueno, lo que os comentaba de los apicultores de la zona, de cada zona, y hacíamos también esos encuentros interprovinciales. Bueno, los programas escolares, como os decía, súper importantes y siempre también todas estas cosas de la mano también de los agentes medioambientales que colaboraban súper estrechamente con el Plan 42, había siempre buena disposición a la hora de charlas de formación, incluso algunos nos acompañaban a esos viajes de experiencias en el Día del Árbol, en el Día Mundial del Medio Ambiente, muchos de ellos ya hacían esas dinámicas previas a que nosotras llegásemos al territorio, pero llegamos nosotras y bueno, también aportamos nuestro granito de arena, conseguimos hacer estos materiales con su colaboración. Y sobre todo queríamos también implicar a los adultos, a las familias en estas acciones, que está muy bien hacer esto con los chavales, pero nos encantaba también que hubiese esta traslación de conocimientos a los niños, porque a veces los niños son los que educan a los padres, a las familias, a las madres. Entonces queríamos también hacer ese cambio a través de estas iniciativas. Por ejemplo, en este proyecto se desarrolló en las montañas de León, del norte de León, el proyecto Genciana. Y la genciana crece, es una planta con usos terapéuticos pues muy importantes, hiperamarga, no sé si la conocéis, pero tiene unos usos medicinales muy interesantes. Crece en altas altitudes, en altitud, y su extracción está controlada. Y se desarrolló en colaboración con otras entidades y con la gente del pueblo, pues un proyecto colectivo de gestión de la genciana, pero también integrado, no solamente para aprovechamiento de esta planta, sino integrado con visitas, con plantaciones, de otras especies comerciales que no tengan que ver con la genciana, pero que también sean plantaciones comerciales, como arándanos. Bueno, fue súper interesante trabajar con la población local y que viesen que este aprovechamiento que llevan haciendo tiempo, pues se puede regular de otra manera con colaboraciones y con la opción de obtener subvenciones. Estos desbroces periurbanos fueron muy interesantes, pero bueno, al menos en la zona de León no se llegó a implantar, pues por diversos motivos, pero el trabajo se realizó y nos ha tocado mucho el corazón cuando Figueruela y Manzanal de Arriba, que han sido dos de los municipios afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra, pues se han visto, pues se podían haber no evitado, pero los daños materiales se podían haber minimizado, o eso sí que se podían haber evitado si hubiese habido estos desbroces periurbanos. La idea era buenísima, es estupenda, con la colaboración
de cada pueblo, porque en estas zonas pues hay un municipio y a lo mejor comprende 7, 8 localidades. Pues con visitas a cada localidad de cada municipio que fuesen a ser susceptibles de recibir este programa piloto, juntarnos con toda la población y determinar qué zonas son las más frágiles para recibir un incendio forestales, en qué zonas se debe hacer hincapié, incidencia, en el caso de que llegase un incendio forestal. Esto también lo hacíamos con los agentes medioambientales, por supuesto, que son los que mejor conocen también el territorio y el comportamiento del fuego en este caso. Entonces, con la ayuda de técnicos, de agentes medioambientales, de la población local, diseñábamos colectivamente un proyecto de fajas periurbanas que protegiesen a los pueblos. Incluso también hablábamos con los ganaderos y con las ganaderas para que hubiese un mantenimiento de estas fajas perimetrales. Con estos objetivos, con el objetivo de que la población se implicase en la gestión de su territorio. Oye, pues yo voy a poder hacer esto con la ayuda de la administración, porque la administración me ayuda y se da cuenta de que somos frágiles, somos vulnerables a la hora de que venga un incendio forestal. Y facilitar este contacto, ¿no? Y los núcleos que están más como más invadidos, esta vegetación, tienen menos opciones a las ayudas. En este caso, pues era un municipio que estaba fuera estaban fuera del parque natural y tenían más limitadas, por ejemplo, las ayudas. Y entre todas las personas que participábamos en este trabajo se diseñaba pues un diagrama, unos planos con unos procesos de trabajo, con herramientas, con tipos de actuación mecanizados, manuales, en función de cómo fuese la zona perimetral, y se establecían también periodicidades, prioridades, zonas más frágiles, más vulnerables. Y bueno, el diseño final era que cuando ya se hubiese diseñado el proyecto definitivo, que ya se llegó a diseñar, que se pudiese firmar ese convenio con las entidades locales y con la Junta de Castilla y León, con este presupuesto. Desgraciadamente, pues en Zamora este proyecto no llegó a ver la luz y no se pudo desarrollar. Pero bueno, el proyecto está ahí, la iniciativa era increíblemente buena y si os puede ayudar a tener ahí, dices, oye, pues esto me apetece desarrollarlo en mi zona, pues os animo a que lo hagáis porque si tenéis la financiación, la posibilidad de que esto se pueda desarrollar en zonas vulnerables de incendios forestales, pues y sobre todo que se puedan mantener, pues es formidable, la verdad. También se hicieron planes municipales participados de prevención de incendios forestales. Estos no son desbrozes periurbanos que hemos visto anteriormente, pero era eso, un debate, una reflexión conjunta con toda la población de la zona sobre los incendios forestales. Para buscar soluciones, para no señalar con el dedo, para ver qué podemos hacer, qué necesitamos en el territorio. Pues en mi territorio necesitamos, y por supuesto, importantísimo, cada territorio es un mundo. En un territorio tiene una tendencia, una economía de monte muy, muy centrada en el castaño, pero en otra se han abandonado todos los usos y en este momento no hay ningún tipo de uso. Ahora en el momento actual entran a colación con una fuerza muy, muy potente, pues las instalaciones de paneles solares que vienen haciendo mucho ruido y son muy controvertidas, sobre todo cuando quitan usos tradicionales de comunales, como pasa en algunos casos, y no respetan esos usos. Bueno, pues todo eso también se desarrolló en las zonas donde se instauró el Plan 42. El Plan 42 también trabajó con entidades que ayudaban también a desarrollar esa mirada de participación, de trabajo de conflictos y nos ayudaba pues, a diseñar procesos comunes.
En este plan participado, este en cuestión era en Villarino de los Aires, en Salamanca, y se trabajaron estos seis pilares, ¿no? La prevención activa, la prevención indirecta, infraestructuras para esa prevención, vigilancia, extinción y, una muy importante, educación e información. Y eso es todo lo que estuvo trabajando nuestra compañera en esta zona. Pastoreo controlado, ordenación pastícola, silvicultura preventiva, fajas auxiliares, bueno, en fin, un montón de trabajo participado y colaborado que funcionó muy, muy bien. En este otro se desarrolló en truchas, perdonad un momentito, que no me estáis interrumpiendo nada y me, me estáis dando mucha caña a la garganta. Bueno, este también es otro plan participado que se desarrolló en Truchas, en la parte sur de la provincia de León, con estas diferentes líneas. No todas se desarrollaron, por supuesto, pero esas líneas de trabajo eran las que se estaban reflexionando conjuntamente con la población. Pues la realización de red de itinerarios y senderos turísticos. Se trabajó también muy activamente con la población del sector del turismo en algunas zonas, porque sí que se veía cierta tensión y en la actualidad, desde la Fundación Entre Tantos, estamos trabajando también con el sector de la ganadería extensiva y el sector del turismo para intentar mitigar o suavizar los conflictos existentes entre el turismo y el ejercicio de la ganadería extensiva. Y para ello, por ejemplo, pues alegaciones a la ley que regula los perros y no refleja los perros de trabajo como perros protectores, perros guardianes o perros careas. Y bueno, estamos trabajando pues, colectivamente con otras entidades también para informar al turista que viene a los territorios, pues cómo debe comportarse también ante un animal que desarrolle su trabajo, porque es que desarrollan un trabajo importante y vital, sobre todo en las zonas donde coexisten con el lobo ibérico. En el Aravalle, en Ávila, se desarrolló también una experiencia integral y sostenible con el territorio. Insisto, es que soy muy pesada, pero es importantísima la participación de la población. Se trabajó con una asociación de ganadería extensiva, con propietarios de fincas, para intentar gestionar entre todos los colectivos implicados una superficie de más de 600 hectáreas y relacionarla con todos los usos posibles que se podían dar a este monte, a esta zona. Micología, ganadería, turismo, caza, repoblaciones, y entre todos se consiguió desarrollar un mapa de trabajo en función de los usos que se podían dar a esas zonas. La verdad es que fue una experiencia estupendísima, que ahora se dice así, pero esto llevó años de trabajo. Que esto ya sabéis que no es así tal cual como sale. Aquí se dice y sale en absoluto. Pues lleva años de trabajo y el resultado final pues fue tan bonito que, por ejemplo, aquí hicimos un encuentro de ganaderos y de ganaderas para que nos contasen esta experiencia tan increíble que consiguieron hacer. Y bueno, para terminar, ojo, qué puntería, son y 22. Para terminar, algunas claves que han resultado ser como potenciales claves de éxito del Plan 42. ¿Qué ha sido? Que una persona esté en el territorio, codo con codo con la población que vive en este territorio, que da vida a este medio rural, que conoce las personas, que sabe con quién tiene que hablar, con quién no, quién es una persona que puede ayudar, quién es la persona más negativa o a quién tiene que convencer. Esa persona es fundamental que esté en el territorio. Otra clave es que el trabajo sea coordinado, pero coordinado entre todas las personas
que formamos parte de esta red del Plan 42, porque nos juntábamos muchísimo presencialmente, no había estas reuniones de Zoom ahí, allá por el 2002, qué tiempos aquellos, madre mía. Y esas reuniones presenciales, llamadas de teléfono, nos comentábamos, nos decíamos, a mí me ha resultado mejor esto, a mí esto otro, venga, vale, voy a intentarlo, porque yo tengo este problema, no consigo esto, tengo una persona que... ese trabajo en red era fundamental. Y no solamente con las personas del Plan 42, que era fundamental también, sino con otras entidades, con otros técnicos que nos ayudaron a desarrollar este proceso. Que esta mirada multidisciplinar e integral ha sido básica y fundamental para poder ligar, por ejemplo, a la implicación de la educación ambiental con personas que trabajan en el territorio. Pues llevamos a estas jornadas de educación ambiental, el Día del Árbol, nos traemos a esta ganadera que está haciendo un trabajo fantástico y nos puede contar su experiencia, a esta chica que está haciendo unas cremas con esta planta medicinal, a este apicultor que con esa cera hace otras cosas. Esa mirada integral del territorio era fundamental. Participación del sector, de todos los sectores, de toda la población que se implique. Bueno, yo soy muy pesada, ya sabéis, he puesto ahí mucho. Si pudiese buscar las palabras que más he repetido, pues seguro que ha sido participación. Bueno, no buscar... no frustrarse y no buscar resultados a corto plazo, porque es imposible, o sea, no es llegar y besar el santo. Los resultados han sido muy a largo plazo, o sea, se instauró el noviembre de 2002. Tengo esa fecha clavada aquí, 18 de noviembre de 2002 ya aterrizamos en el territorio, tuvimos una semana de formación. Pero empezamos a ver resultados más tangibles, que puedas decir, ¡buah, esto está funcionando de verdad! Pues a partir de 2005 y el primer año fue prácticamente de integración social, de diagnóstico, de empezar a ver por dónde iban las cosas, fue muy intenso y bueno, eso, medidas a medio y largo plazo, intentar no frustrarse. No hay recetas, cada solución debe ajustarse a un territorio. Lo que funciona en Bavia puede no funcionar aquí, o lo que funciona en Gredos puede no funcionar en Merindades, o puede no funcionar en Cantabria, o lo que puede funcionar en el norte de Cantabria puede no funcionar en el este. Todo en función de ese diagnóstico clave como punto de partida, para saber cómo es el territorio y qué es lo que se necesita en cada territorio. Pues eso, muchas gracias por vuestra atención. En la actualidad estamos trabajando, voy a dejar de compartir pantalla. En la actualidad en la Fundación, entre tanto, seguimos trabajando por esta línea de participación, de solución de conflictos en algunos casos donde el conflicto está muy instaurado, está muy enquistado. Trabajamos muy activamente con la ganadería extensiva, con la plataforma por la ganadería extensiva y pastoralismo, que tiene más de 500 personas y entidades, y con Ganaderas en Red, que ya os he comentado, más de 200 mujeres ganaderas fabulosas y luchadoras como ellas solas de todo el territorio español. Bueno, pues que no me habéis interrumpido nada, que me parece muy mal, que no tengáis ninguna duda. Pero bueno, espero por favor que os haya resultado útil y os voy a dejar un enlace que tenía por aquí de la página oficial de la Junta de Castilla y León, donde aparecen lo que era el Plan 42, los documentos oficiales y pues eso, pues algunas cosas que se han desarrollado. Cualquier cosita, pues os voy a poner también aquí mi email, que es bien fácil, maria@entretantos.org. No sé si podéis tener 3 minutos de descanso, porque si no, 3 horas a piñón es una locura. Muchas gracias, María. Muchas gracias, gracias. María. No sé si alguien tiene preguntas. Pues nada, parece que no hay preguntas. Muchas gracias, María. Bueno, gracias. Pues